Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo video de cálculo diferencial. El tema de hoy, derivación por definición. Estamos por entrar a uno de los temas centrales del cálculo, que son las derivadas, así que vamos a definir lo que es una derivada a través de la razón de cambio y a través de los límites. Entonces vamos a entender primero qué es una razón de cambio promedio. La razón de cambio promedio de una función en un intervalo AB se puede definir de la siguiente manera, como el incremento en la variable dependiente sobre el incremento en la variable independiente. Este triangulito de aquí significa incremento, es una letra griega, es delta, es el incremento de f entre el incremento de x. A lo que es lo mismo, sacar la diferencia o lo que cambió en la variable y o en la f entre el cambio que hubo en la variable x. Para entender esta parte lo vamos a escribir de la siguiente manera, hay que verlo de manera más visual, de manera más gráfica, y podemos entender de qué se trata esa razón de cambio. Si tenemos por aquí nuestro plano, aquí está x, por acá está y vamos a tener la gráfica de una función cualquiera. Esta gráfica de una función cualquiera está compuesta por parejas de pares ordenados por puntos, donde por ejemplo este punto de aquí lo conforma un valor en x que vamos a llamar a y un valor en la y que es f de a, o sea, el valor que resultó de evaluar la función en a. Y si tomamos otro punto por acá, este lo vamos a llamar b y el de acá va a ser f de b. En números, si por ejemplo este fuera 5 y lo evalué en la función y me dio 25, bueno, este sería 25, pero aquí lo estoy representando de manera general. Bueno, para sacar una razón de cambio promedio, se divide el incremento en la variable dependiente en la y, o sea, cuánto cambió en la y. Si estaba en f de a hasta f de b, hubo un incremento en la función entre el incremento en la variable x, que es cuánto cambió de b a a, entonces hubo un incremento en x. Para poder entender esta parte, podemos visualizarlo como por ejemplo, si quiero medir la velocidad de un móvil, supongamos que es un carro que en el minuto 4 va a 80 kilómetros por hora, en el minuto 4, y en el minuto 6 ya va a 100 kilómetros por hora, ahí hubo un cambio. ¿Cómo puedo saber la razón de cambio promedio? Ojo, el cambio promedio fue, bueno, puedo hacer la siguiente operación. 100 menos 80 entre 6 menos 4 nos va a dar 20 entre 2 y el resultado es 10. ¿Qué significa este 10? Significa que la razón de cambio promedio, el cambio que tuvo este cambio de velocidad fue de 10 kilómetros por cada minuto. Es decir, ¿cuánto cambia la variable dependiente cada vez que cambia la variable independiente? Cambió 10 kilómetros cada minuto. Esa fue la razón de cambio promedio. Ojo, promedio, porque pudo haber sido muy rápido ese cambio, pero en el promedio del tiempo de 4 a 6 es de 10 kilómetros por minuto. Ahora, esta misma situación la estoy expresando acá, pero de manera general. Aquí tengo que, pues es la diferencia f de b menos f de a entre b menos a. Esta expresión la puedo también escribir de la siguiente forma. Si la a es una variable x, entonces puedo escribir de la siguiente manera a la b. Puedo poner que la b sea igual a x más el incremento de la x, ¿sí? Porque la b es este punto más el incremento de la x. Puedo decir que la a sea la x y bueno, b menos a vendría siendo, b menos a vendría siendo el incremento de la x, esta diferencia, y puedo expresar esta situación de la siguiente manera. En vez de poner f de b, voy a poner f de x más el incremento de la x, menos f de a, que sería f de x, entre b menos a, que es el incremento de la x. Esta fórmula la vamos a utilizar porque si nosotros hacemos que el incremento de x tienda a 0, cuando el incremento de x tienda a 0, entonces la razón de cambio promedio va a pasar a ser la razón de cambio instantáneo. Pero para eso nos vamos a apoyar con los límites aplicándolo a esta fórmula que a la vez es la misma que tenemos acá arriba.
Entonces, cuando el incremento de x tiende a cero, ¿sí? Cuando delta x tiende a cero, la razón de cambio de una función se denomina razón de cambio instantáneo con respecto a x y se representa de la siguiente ecuación. Sería el límite cuando delta x tiende a cero del incremento de la f entre el incremento de la x, que ya lo definimos de la siguiente manera, es el límite cuando delta de x tiende a cero de esta expresión, que es la misma que tenemos acá arriba. A esta expresión se le denomina f' de x, es la derivada. Así pues, una derivada es una razón de cambio instantáneo. ¿Cuánto está cambiando la variable dependiente en ese instante de cambio de la variable independiente? Vamos a utilizar esta fórmula de límite para encontrar las derivadas de las funciones por la definición. Esta es la definición de la derivada mediante límites. Entonces lo vamos a ver con los siguientes ejemplos y vemos cómo es que se utiliza. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Si f de x es 3x más 5 y vamos a determinar su derivada, porque f' es la derivada, así se representa con una comita, entonces vamos a utilizar la fórmula usando límites, que es la siguiente. Tenemos que aplicar esta fórmula a la función para encontrar a f'. Entonces aquí dice que f' de x va a ser igual a el límite cuando delta de x tienda a 0 de la función evaluada en x más delta x. La función es 3x más 5. Evaluar significa cambiar las x por lo que está dentro del paréntesis, entonces me va a quedar 3 por x más delta x más 5 menos f de x, o sea, menos f de x es la función, 3x más 5, entonces lo voy a poner así, entre paréntesis, y esto dividido entre delta de x. Lo que sigue es hacer las operaciones. Esto es igual al límite cuando delta de x tiende a 0. Aquí hay una multiplicación, 3x, bueno, 3 por x es 3x, 3 por delta x, 3 delta x, más 5, menos por más son menos 3x, menos por más, menos 5, entre delta de x. Lo que sigue es simplificar. En la parte de arriba podemos ver que sí se puede simplificar. Entonces lo vamos a hacer. 3x se cancela con menos 3x, el 5 se cancela con el menos 5 y nada más nos está quedando 3 por delta x sobre delta x. Aquí podemos hacer una cancelación también porque hay algo arriba que está multiplicando y también abajo, que es el delta x, y nada más me queda el límite cuando delta de x tiende a 0 de 3. Esto los límites ya lo vimos anteriormente. El límite de una constante pues es la misma constante, entonces el resultado sería 3. 3 es la derivada de esta función. Si f de x es 3x más 5, entonces f' de x, que es la derivada, es igual a 3. Este es el resultado. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos ahora la función x cuadrada más 6x más 1. Vamos a determinar f'. Aquí tenemos la fórmula nuevamente. Entonces tenemos que f' de x va a ser igual a el límite cuando delta de x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta de x. Entonces voy a cambiar las x por x más delta de x. Voy a tener x más delta de x al cuadrado, porque está al cuadrado, más 6 por x más delta de x, más 1, menos la función, y la función es x cuadrada más 6x más 1. Todo esto está evaluado está dividido entre delta de x. Lo que sigue, bueno, es hacer las operaciones. Esto es igual al límite cuando delta de x tiende a 0. Aquí hay un binomio al cuadrado, hay que desarrollar el binomio, recuerda, de las operaciones. El binomio al cuadrado es el cuadrado del primer término, o sea, x cuadrada. Luego es el primero por el segundo por 2, o sea que nos va a quedar 2 veces x por delta de x. Delta de x se considera como una sola variable. Más delta de x al cuadrado, pues me queda delta de x al cuadrado. Aquí hay una multiplicación normal, más 6x, más 6 por delta de x, más
1. Este menos va a afectar a todos los que están dentro del paréntesis. Menos x cuadrada, menos 6x, menos 1. Todo esto está dividido entre delta de x. Vamos a simplificar la parte de arriba. El límite cuando delta de x tiende a 0. X cuadrada se cancela con menos x cuadrada. Tenemos 6x que se cancela con menos 6. 1 se cancela con menos 1. Y nada más nos queda 2x delta de x más delta de x al cuadrado más 6 por delta de x. Todo esto dividido entre delta de x. Para poder cancelar a delta de x vamos a factorizar en la parte de arriba ya que se encuentra presente en los tres términos. Acuérdate que factorizar significa escribir lo mismo como una multiplicación. Vamos a utilizar la técnica de factor común, es decir, que hay aquí, que también hay aquí, que también hay acá. Bueno, lo que hay es el delta de x. Abrimos un paréntesis. Aquí tendría que poner 2x más delta de x más 6. Si yo multiplico lo que acabo de escribir, me daría lo mismo que tengo acá. Delta de x por 2x, 2x delta de x. Delta de x por delta de x cuadrada. Delta de x por 6, 6 delta de x. Bueno, lo que sigue es cancelar, precisamente con esa intención factorizamos, y nos va a quedar el límite cuando delta de x tiende a 0, de 2x más delta de x más 6. Y lo que sigue es aplicar el límite. Este límite es muy fácil, es muy directo por evaluación. Vamos a cambiar la variable delta de x por 0. Nos quedaría 2x más 0 más 6 y el resultado simplemente es 2x más 6. Quiere decir que si la función es x cuadrada más 6x más 1, la derivada, o sea, f' de x, va a ser igual a 2x más 6. Este es el resultado. Veamos un último ejemplo de este tipo de derivadas. Tenemos nuevamente aquí la función, voy a poner la fórmula para que no se nos olvide, la tengamos presente. Entonces resulta que f' de x va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta de x. Entonces tengo que es menos 3 por x más delta de x al cuadrado menos 4 por x más delta de x más 8 menos la función tal y como está. Entonces menos 3x cuadrada menos 4x más 8. Y todo esto dividido entre delta de x. Ya se saben lo que sigue, es hacer las operaciones, es simplificar. El límite cuando delta de x tiende a 0. Aquí hay un binomio al cuadrado, hay que desarrollarlo antes de multiplicar por menos 3. Entonces es x cuadrada, el primero por el segundo por 2, más 2x delta de x, más delta de x al cuadrado. Aquí se está multiplicando. Menos 4 por x serían menos 4x, menos 4 delta de x, más 8. Este menos también afecta a los de acá, serían más 3x cuadrada, más 4x, menos 8. Todo esto está dividido entre delta de x. Esto es igual al límite cuando delta de x tiende a 0. Aquí hay una multiplicación, hay que hacer la multiplicación. Menos 3x cuadrada menos 6x delta de x menos 3 delta de x al cuadrado. Y todo lo demás pasa igual. Menos 4x menos 4 por delta de x más 8 más 3x cuadrada más 4x menos 8. Todo esto está dividido entre delta de x. Lo que sigue es simplificar la parte de arriba. El límite cuando delta de x tiende a 0. Vamos a ver, se cancela el menos 3x, se cancela el 4x, se cancela el 8. Y nos está quedando menos 6x delta de x, menos 3 delta de x al cuadrado, menos 4 delta de x. Todo esto dividido entre delta de x. Bien, lo mismo que hicimos en la función pasada.
podemos factorizar delta de x de la parte de arriba para cancelar con la de abajo. Entonces el límite cuando delta de x tiende a 0, vamos a factorizar por factor común delta de x. Aquí arriba me quedaría menos 6x. Acá nos queda menos 3 delta de x y nos queda menos 4 entre delta de x, ¿sí? Porque si yo multiplico por esto, me queda la expresión original de arriba. Bueno, la factorización va de la mano con la cancelación y nos va a quedar el límite cuando delta de x tiende a 0 de menos 6x menos 3 delta de x menos 4. Y aquí ya podemos evaluar el límite, entonces la variable delta del x la cambiamos por 0, menos 6x menos 3 por 0, menos 4. Esto va a ser igual a menos 6x menos 3 por 0 es 0, menos 4. Entonces, este es el resultado. Por lo tanto, si la función es menos 3x cuadrada menos 4x más 8, f', que representa su derivada, va a ser igual a menos 6x menos 4. Este es el resultado. Bueno, eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo.